Las carruajes de la servidumbre no solían ser anunciadas con fanfarrias, pero el silencio que acogió a Isabel al traspasar los imponentes pórticos del castillo de Alarcón era más estruendoso que cualquier trompeta de desdicha. El aire, denso y frío como el mármol de los pasillos, olía a cera antigua y a la melancolía que se posa sobre las grandezas que languidecen. Isabel, ataviada con un vestido de lana modesto que contrastaba con la opulencia sombría del lugar, apretó contra su pecho una pequeña maleta de cuero gastado. Dentro no llevaba joyas, sino los libros de botánica, que eran la única herencia que su padre, ahogado por una deuda de honor con el barón Ramiro, pudo dejarle. El castillo se alzaba como un monumento a la frialdad. Sus gárgolas de piedra parecían observar con juicio, y cada paso de Isabel sobre el empedrado resonaba como una sentencia, el eco de su destino sellado. Ser un pasatiempo impuesto, una prenda de pago con rostro humano en la casa de un duque al que jamás había visto. Su corazón, inicialmente resiliente ante la deshonra, ahora latía con una cadencia febril y temerosa, consciente de la magnitud del abismo al que había sido arrojada. La opulencia del interior era engañosa, pues no emanaba calidez, sino un vacío que revelaba la ausencia de un señor fuerte y la palpable presencia de una sombra. La joven recordaba las palabras crueles del barón Ramiro, tío del duque, al formalizar el contrato que la había entregado. Serás un bálsamo para el espíritu mustio de mi sobrino, una distracción hasta que su enfermedad lo consuma, momento en el que la deuda será perdonada por caridad. La frase, teñida de un sarcasmo escalofriante, había clavado una estaca de hielo en su esperanza, pero también había encendido una chispa de desobediencia en su alma. Ella no sería un simple objeto, no permitiría que su vida fuera un simple apéndice en la oscura agenda de ese hombre sediento de poder y tierras. El recibimiento fue un espectáculo de frialdad formal. El barón Ramiro, con su sonrisa grasosa y sus ojos pequeños de avaricia, la presentó en la sala de estar principal, un espacio majestuoso, pero inhóspito, donde los retratos de antepasados juzgaban desde las paredes oscuras. «Mi querida Isabel», dijo el barón, su voz untuosa deslizándose como veneno, «el duque te aguarda en sus aposentos. Recuerda, tu deber es la obediencia y la distracción, no la cura ni la intromisión». Esta advertencia, que pretendía ser una limitación, resonó en la mente de Isabel como el verdadero comienzo de su desafío. Ella sabía que el varón era el artífice de su desgracia y, por extensión, sospechaba que su influencia iba más allá de lo financiero, alcanzando la enfermedad que mantenía al duque cautivo, debilitado y lejos del poder que por derecho le correspondía. La justicia social que había aprendido en los libros y en la vida simple de su pueblo ahora le gritaba al oído. La primera visión del duque Alonso de Alarcón fue un golpe helado de realidad. No era el tirano corpulento que su miedo había imaginado, sino un hombre devastado, consumido por una dolencia que le robaba el aliento y el brillo de los ojos. Alonso estaba sentado en un sillón de terciopelo, la piel pálida y tensa sobre los huesos, con una manta de lana cubriendo sus piernas inútiles, y un aura de desconfianza y orgullo herido que repelía cualquier intento de acercamiento. La habitación, lujosa pero sombría, parecía una prisión dorada. Al verla, sus ojos oscuros, antes llenos de la fama de un guerrero y señor justo, se encendieron con una mezcla de desdén y resignación, como si ella fuera la prueba tangible de su humillación y de la decadencia de su casa. «Así que tú eres el precio de la imprudencia de tu padre», espetó Alonso, su voz un susurro rasposo que denotaba la debilidad de su cuerpo, pero no de su espíritu. «No tengo uso para juegos de salón ni pasatiempos, solo la paciencia para mi dolor.
Su frialdad fue un escudo instantáneo, una barrera de hielo que Isabel entendió de inmediato. El duque no era cruel, sino que estaba roto, atrapado en su propio calvario y avergonzado de su vulnerabilidad, de su incapacidad para proteger a sus campesinos de las garras del varón. En ese momento, Isabel vio más allá del duque el título y el hombre poderoso. Vio al prisionero, al hombre atormentado que, a pesar de su orgullo, le devolvió una mirada que suplicaba un tipo de rescate que él mismo no se atrevía a pedir. El duque Alonso continuó con una intensidad que forzó a Isabel a mantener la compostura. El varón ha prometido que tu presencia servirá para aliviar mi tedio. Yo no creo en alivios fáciles, pero como soy un hombre de palabra, cumpliré mi parte del trato. Tendrás aposento y sustento, y yo tendré una sombra de compañía hasta que el destino decida. No esperes cortesía ni complicidad. Mi dolor es mío y no lo comparto. Su declaración fue un desafío, una forma de establecer los límites de su relación, servidumbre y distancia. Pero, en sus ojos, Isabel detectó el sutil temblor de un hombre que se ahoga en la soledad, un hombre que teme la traición y por eso la anticipa. Ella no se achicó, sino que sostuvo su mirada, notando la sutil opresión en su pecho y la palidez verdosa de su piel, detalles que a sus ojos entrenados no pasaron desapercibidos y que confirmaron sus peores sospechas. Isabel, con una reverencia que reflejaba su excelente educación y no su servidumbre, respondió con una voz que, aunque baja, era firme y poseía una claridad inesperada. Excelencia, he venido para honrar la deuda de mi padre. Soy Isabel, y aunque el destino me traiga aquí como pasatiempo, no soy un objeto sin voluntad. Haré lo que se me ha pedido, pero sepa que mi silencio no es sumisión. Si he de ser una sombra, seré la que observa, la que aprende y la que, si me es permitido, buscará la verdad. Su coraje resonó en el amplio aposento, rompiendo la asfixiante atmósfera de resignación. El duque la observó con renovado interés, una ceja alzada ante la audacia de la joven. Por primera vez en meses, algo diferente a la desesperación o el dolor cruzó su rostro. Un atisbo de curiosidad y un respeto a regañadientes por la joven que, a pesar de su situación, se negaba a ser completamente doblegada. El varón Ramiro, que había permanecido cerca, observando la escena con una sonrisa satisfecha, no pudo ocultar su irritación ante la respuesta de Isabel. Su plan era introducir una figura dócil y fácilmente manipulable. Isabel, tu lugar no es el de la filósofa, sino el de la sirvienta. Una buena sirvienta es silenciosa. La interrupción del varón sirvió como una confirmación indirecta a Isabel. Su audacia era un peligro para él. En ese instante, la joven se dio cuenta de que su verdadero propósito en el castillo no sería curar solo a Alonso, sino desenmascarar la conspiración que estaba detrás de la enfermedad del duque. El varón era el motor de la injusticia que había arruinado a su familia y la que ahora oprimía las tierras del duque. La tensión se palpaba, densa como la bruma mañanera sobre el valle. Isabel, observando al duque, notó su respiración superficial y el esfuerzo que le costaba mantenerse erguido. Su conocimiento de hierbas le gritó una advertencia. Los síntomas no eran de una enfermedad natural, sino de un lento y sutil envenenamiento que debilitaba el cuerpo sin matar rápidamente. El varón había estado a cargo de las medicinas del duque durante meses. La justicia social y la deuda de honor se fusionaron en un solo propósito. Debía curar al duque Alonso no solo para pagar la deuda de su padre, sino para restaurar el orden y proteger a la gente sencilla oprimida por el varón. El duque, exhausto por la confrontación, cerró los ojos y con un gesto de la mano despidió a ambos. Retírense, que la joven se instale y que el varón continúe con su regencia. Necesito silencio
y soledad. La orden fue un acto de rendición forzada, pero también un primer atisbo de la confianza que, sin quererlo, depositaba en Isabel. La dejó en el castillo, bajo su jurisdicción, a pesar de su atrevimiento, lo que significaba que ya no la veía como un simple pasatiempo. Este fue el gancho emocional y el inicio del conflicto. La víctima se convertía en investigadora, y el señor oprimido despertaba un interés en la única persona que se había atrevido a desafiar la frialdad de su destino y la tiranía oculta del varón. El aposento asignado a Isabel estaba en una ala lateral, menos suntuosa que la principal, pero con una pequeña ventana que ofrecía una vista privilegiada sobre los jardines descuidados y, más allá, sobre las tierras de labranza que el barón Ramiro explotaba sin piedad. La decoración era espartana para los estándares del castillo, pero la soledad y la tranquilidad le permitieron a Isabel desempacar sus modestos libros y un pequeño mortero de piedra, sus herramientas de trabajo y su única defensa en ese laberinto de intrigas. La joven se sentó junto a la ventana, observando cómo la sombra de la noche se cernía sobre el castillo y la melancolía del ambiente se infiltraba en sus huesos, obligándola a confrontar su realidad. Estaba sola, una peón, en el juego de un varón despiadado, y su única oportunidad de libertad residía en desafiar ese poder, curando al hombre que, irónicamente, la tenía cautiva. Su mente se enfocó en los síntomas del duque, la palidez, la fatiga crónica y la opresión en el pecho, y la certeza de una intoxicación sutil se consolidó, lo que le proporcionó un propósito más allá de la mera servidumbre. La mañana siguiente trajo consigo la rutina opresiva del castillo, marcada por la presencia constante y acechante del barón Ramiro, quien la interceptó en el pasillo principal, con una falsa amabilidad que resultaba más aterradora que la hostilidad abierta. Le recordó las reglas. El duque no debe ser molestado con remedios caseros o supersticiones de pueblo, Isabel. Solo las medicinas prescritas por mí, su único regente de salud, son permitidas. Recuerda tu posición y tu deuda. La curiosidad es un lujo que no te puedes permitir. Sus palabras fueron una barrera y un desafío. El varón no solo quería mantener al duque enfermo, sino que también deseaba intimidar a la única persona que podría notar algo inusual en sus tratamientos. Este encuentro reforzó en Isabel la urgencia de su misión y la necesidad de actuar con astucia y reserva, manteniendo su conocimiento en secreto y trabajando en las sombras del vasto e indiferente castillo. Isabel comenzó su labor como dama de compañía, una tarea que consistía principalmente en leer en voz alta documentos oficiales y libros de historia, y en estar presente, en silencio, en los aposentos del duque. Esto le permitió observarlo de cerca y estudiar sus reacciones a la rutina impuesta por el varón, notando cómo el duque Alonso, a pesar de su debilidad física, poseía una mente aguda y una inquebrantable conciencia de su deber hacia sus tierras y súbditos, aunque no podía ejercerlo. En un instante de vulnerabilidad, mientras Alonso repasaba documentos sobre el aumento de impuestos a los aldeanos, susurró, más para sí mismo que para ella: «El varón esquilma mi tierra como si fuera suya. Mi inmovilidad es su corona». Isabel percibió la profunda culpa que lo consumía, el dolor de la injusticia que él, como señor, no podía detener, y en ese momento la barrera entre duque y hombre se hizo más fina para ella. A medida que las horas se convertían en días, Isabel notó que la única persona que administraba las medicinas diarias al duque era el propio varón o un sirviente de su extrema confianza. Este detalle, combinado con la persistencia de los síntomas, aumentó sus sospechas hasta convertirlas en una certeza helada.
El ambiente en los aposentos de Alonso era de una frialdad formal, una atmósfera creada por la propia distancia que el duque imponía, temiendo cualquier atisbo de compasión que pudiera debilitar su ya precaria fortaleza emocional. Sin embargo, Isabel comenzó a introducir pequeños gestos de cuidado. Una almohada mejor colocada, una ventana abierta para renovar el aire viciado, un vaso de agua fresca ofrecido en el momento justo, gestos que no desafiaban directamente las órdenes del varón, pero que inyectaban una dosis de humanidad en el árido ambiente. Una tarde, mientras leía un tratado sobre estrategia militar, la voz de Isabel se detuvo al notar que Alonso había sucumbido al sueño, una siesta corta y agitada, marcada por un ceño fruncido de dolor. Movida por un impulso que superó su miedo a las represalias del varón, se acercó silenciosamente a la bandeja donde reposaba la taza de infusión que Alonso solía tomar. El líquido tenía un color verdoso turbio y un olor débilmente metálico, que despertó en ella una alarma inmediata. Utilizando sus conocimientos de botánica que había aprendido de su madre y de los viejos textos de su padre, analizó el residuo en el fondo de la taza con una discreción calculada, llegando a la conclusión de que contenía trazas de una planta que en dosis bajas y repetidas causaba una intoxicación lenta y debilitante. La joven comprendió que no podía confrontar al duque con esta verdad brutal sin pruebas, ni podía exponerse al varón sin un plan. Su misión dejó de ser una obligación humillante y se transformó en una empresa vital de justicia. Decidida, pero cautelosa, comenzó a buscar en los jardines del castillo las hierbas necesarias para preparar una medicina de limpieza y fortalecimiento, una poción discreta y segura que pudiera introducir en la dieta de Alonso sin levantar sospechas, con la esperanza de contrarrestar el veneno que lo estaba consumiendo. Estos paseos por los jardines, bajo la atenta, pero disimulada, vigilancia de algunos sirvientes leales al varón, se convirtieron en su única libertad, un acto subversivo de cuidado en medio de la opresión. Unas noches más tarde, durante un episodio de intenso dolor en el pecho del duque, que el varón atribuyó un simple espasmo, Isabel rompió su silencio impuesto. El duque estaba pálido, jadeando, y el varón le ofreció una dosis extra de su tónico habitual. «Excelencia», interrumpió Isabel, con una urgencia que no le permitió medir las consecuencias. «Permítame al menos ofrecerle un té de manzanilla silvestre, aliviará el ardor y le permitirá conciliar el sueño. Es inofensivo». El duque, debilitado y al borde del colapso, la miró. El varón intentó intervenir con una voz cortante. «¡Absurdo! Esas son tonterías de campesina». Pero Alonso, instintivamente, percibió la desesperación sincera de Isabel y con un movimiento casi imperceptible de la mano, aceptó la infusión. Esa simple infusión, preparada con hierbas de su conocimiento, que actuaban como un suave antídoto y un paliativo, trajo un respiro al duque que hacía meses no sentía. El gesto, más que el remedio en sí, rompió la primera capa de su frialdad. Por la mañana, Alonso la detuvo antes de que se retirara. «Gracias, Isabel. El alivio fue breve, pero real. Nunca antes una de esas tonterías me había dado descanso. Parece que su audacia no es completamente infundada». Este comentario fue el primer indicio de confianza, un reconocimiento mutuo que no se basaba en el título o la deuda, sino en un hecho tangible. Ella le había proporcionado consuelo donde todos los demás solo ofrecían dolor o indiferencia. La joven sintió una punzada de esperanza. Había encontrado una grieta en la armadura del duque, y esa grieta era la puerta a su corazón y a su posible salvación. La confianza, frágil como el cristal, se fue construyendo en pequeños instantes de vulnerabilidad compartida. Alonso, viendo en Isabel una mente perspicaz y una lealtad que no estaba comprada por oro,
Comenzó a discutir, de forma oblicua, la situación de sus tierras, la opresión del varón y la parálisis que sentía. Un duque inútil no merece la lealtad de sus siervos, reflexionó una tarde. Prefiero el fin rápido a la lenta agonía de ver cómo mi gente sufre, bajo la tiranía de mi propia sangre. Isabel escuchó en silencio, absorbiendo su dolor, y le contestó con la elocuencia que solo da la verdad. Un señor que se preocupa por su gente, incluso en la enfermedad, merece toda la lealtad. El verdadero fracaso es la indiferencia, no la debilidad física. Sus palabras resonaron con la honra que el duque tanto valoraba. Este intercambio marcó el inicio de su alianza intelectual y emocional. Alonso comenzó a pedirle que leyera documentos específicos, notando la perspicacia de sus preguntas. Ella, a su vez, usó esas lecturas para obtener más información sobre las finanzas y las decisiones administrativas que el barón Ramiro había tomado en ausencia del duque. Descubrió patrones de desvío de fondos y de hipotecas dudosas, entendiendo que la ruina de su propia familia era solo un pequeño eslabón en una cadena mayor de fraude y tiranía que se extendía sobre toda la propiedad. La heroína pasaba de la adaptación a la investigación activa, impulsada por un sentido de justicia que trascendía su propia supervivencia. La tensión romántica, sutil hasta entonces, empezó a manifestarse en la quietud de las noches. El duque, acostumbrado a su soledad, se encontraba esperando la presencia discreta de Isabel. En una ocasión, al pedirle que le ajustara la manta, su mano rozó la de ella. El contacto fue breve, pero una corriente eléctrica recorrió a ambos. Alonso retiró la mano con una brusquedad que delataba su propia sorpresa y vergüenza, y ella sintió un rubor subir por sus mejillas. Eran dos almas conectadas por el secreto y el peligro, y cada pequeño gesto se cargaba de un significado más profundo que la simple cortesía. El barón Ramiro, con su paranoia innata, notó el cambio en la atmósfera, la sutil mejoría en el semblante de Alonso y, sobre todo, la nueva confianza que el duque depositaba en Isabel. La sombra de la joven ya no era una simple distracción, sino una amenaza real para su regencia y sus planes. Aumentó la frecuencia de sus visitas a los aposentos del duque, intensificando la vigilancia sobre Isabel y minimizando sus efectos curativos. «Parece que la muchacha está fallando en su tarea de distracción, sobrino», comentó con veneno. «La melancolía sigue apoderándose de ti». Su objetivo era claro: desestabilizar el frágil vínculo que se estaba formando y mantener al duque bajo su control. Isabel sintió el peso de esa vigilancia. Se dio cuenta de que el varón estaba intensificando las dosis de sus medicinas nocivas o introduciendo nuevas tácticas de opresión. La justicia que ella buscaba no vendría fácilmente. Necesitaría un aliado, y ese aliado era el hombre que estaba curando lentamente, no solo de un veneno físico, sino de una profunda herida de desconfianza y culpa. Su camino era doble: curar el cuerpo para liberar el espíritu, y liberar el espíritu para juntos combatir la injusticia que oprimía a la tierra. El barón Ramiro, sintiendo la amenaza sutil que representaba la presencia de Isabel y la leve mejoría de su sobrino, decidió intensificar su campaña de opresión con una malevolencia calculada. Su primera acción fue prohibir terminantemente que Isabel tuviera contacto directo con los remedios del duque, o siquiera lo acompañara en sus momentos de descanso, relegándola a las tareas domésticas más humillantes y extenuantes en el ala de servicio. El objetivo era doble: quebrantar su espíritu con el trabajo físico y cortar de raíz la fuente de esperanza y curación que las cintas representaba. De repente,
Las manos que habían acariciado la frente febril de Alonso se encontraban puliendo el hollín de los candelabros de plata, un castigo que resonó en el alma de Isabel como un recordatorio brutal de su posición social forzada y la injusticia que la había traído al castillo. La soledad del duque Alonso se hizo más profunda y tangible con la ausencia forzada de Isabel. El varón, ahora libre de la vigilancia de la joven, duplicó sus esfuerzos por administrar sus propios tónicos y medicinas, lo que provocó una recaída inmediata en la salud de Alonso. El duque, sintiendo el regreso del dolor y la opresión en el pecho, experimentó una oleada de desesperación y de culpa abrumadora por no haber podido proteger a Isabel de la crueldad de su tío, la única persona que había visto su nobleza tras la fachada de debilidad. Se sentía completamente expuesto, su mente aguda atrapada en un cuerpo que fallaba, y la conciencia de que el varón estaba intensificando su plan de asesinato lento le infundía un terror silencioso, una agonía interna que solo el honor herido podía alimentar. Isabel, aunque exhausta por las largas horas de labor, no desperdició su tiempo en la servidumbre. Con una astucia que demostraba su resiliencia, se integró entre las cocineras y doncellas más antiguas, ganándose su confianza con su empatía y su trabajo diligente. Fue allí donde las lenguas se soltaron, y los susurros de los oprimidos confirmaron sus peores sospechas. Le contaron cómo el varón desviaba los fondos del ducado, cómo aumentaba las rentas hasta la miseria para los campesinos, y cómo se reunía en secreto con un médico forastero que nadie conocía. Esta red de información, tejida con la hebra de la justicia social, le proporcionó a Isabel un mapa detallado de la corrupción del varón, haciendo que su lucha personal se fusionara con la lucha por la comunidad de Alarcón. El momento de la verdad llegó una noche, cuando el varón, ebrio de su propia impunidad, se acercó a los aposentos del duque con una jarra de cristal que contenía la dosis más potente del veneno hasta la fecha. Isabel, que había estado rondando los pasillos bajo el pretexto de llevar sábanas limpias, escuchó el ultimátum de Ramiro. «Alonso, debes firmar los papeles de mi regencia permanente. Tu cuerpo te está fallando y el consejo lo aceptará. Si no lo haces, esta noche el dolor será el último amigo que tendrás». El duque, con la voz apenas audible, se negó, su espíritu inquebrantable, resistiendo hasta el final. Un acto de desafío que demostraba que su alma no había sido envenenada, aunque su cuerpo estuviera a punto de ceder. Al ver el rechazo, el varón vertió el líquido turbio en la copa del duque, obligándolo a beber bajo la amenaza de una agonía peor. Isabel, escondida en las sombras de una armadura de pared, presenció el acto con un horror helado. La reacción fue instantánea. El duque se desplomó, convulsionando, su respiración se hizo superficial y su pulso casi imperceptible. La heroína supo que el varón había cruzado la línea. No había tiempo para la discreción ni para el miedo. La vida de Alonso, y por ende la justicia para las tierras, dependía de una acción inmediata y audaz, un quiebre en la narrativa de su sumisión. Isabel, emergiendo de las sombras como un fantasma de furia justa, irrumpió en la habitación, su presencia tan inesperada que detuvo al varón en seco. «Detente, varón, lo está matando», gritó su voz, aunque joven, resonando con una autoridad moral que superaba la formalidad de la corte. El varón, con el rostro distorsionado por la sorpresa y la rabia, intentó bloquearle el paso. «Fuera de aquí, criatura insolente, esto es un asunto de familia». Pero Isabel, impulsada por la desesperación y el amor que había crecido en silencio, lo evadió con una agilidad desesperada, dirigiéndose directamente al duque. El varón intentó agarrarla por el brazo, su fuerza bruta contrastando con la ligereza de Isabel. «Tu intromisión te
costará la vida, y la cancelación de tu deuda no será más que un mito. Su amenaza fue en vano. Isabel, con un gesto rápido y decidido, llamó a doña Elena, la anciana sirvienta que había sido testigo silenciosa de la opresión. «Doña Elena, ayúdeme. Necesito agua caliente y vinagre. Ahora. Él ha sido envenenado con una dosis mortal y solo un emético rápido lo salvará». La convicción de Isabel fue suficiente para que doña Elena, impulsada por la lealtad a su señor, actuara sin dudar, ignorando la autoridad del varón. El varón, al darse cuenta de que no podía detener a las dos mujeres sin un escándalo mayúsculo que expondría su crimen, optó por la huida temporal, no sin antes advertir a Isabel con un susurro venenoso: «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de este día, pasatiempo». Su retirada fue el último reconocimiento de su culpabilidad y el primer indicio de que Isabel había ganado la batalla por la vida de Alonso, aunque la guerra por la justicia continuaba. La joven se concentró entonces en el moribundo duque, aplicando su conocimiento ancestral de hierbas para preparar una mezcla potente que indujera el vómito y mitigara los efectos del veneno, utilizando los pocos ingredientes que había logrado esconder en su delantal. El ritual de la curación de emergencia fue un acto de profunda intimidad y desesperación. Isabel, arrodillada junto a la cama, sostuvo la cabeza de Alonso con una ternura inesperada, forzándolo a beber el amargo remedio. Le susurró palabras de aliento y fuerza, apelando a su honor y su deseo de justicia. «Lucha, Alonso, lucha por tu gente, por la verdad. No puedes dejar que la maldad gane». Sus respiraciones se mezclaron en el aire enrarecido, y por un momento todo el drama del mundo se redujo a ese aliento, a ese pulso débil que ella intentaba revivir, uniendo sus destinos de una manera ineludible y profunda. Finalmente, el cuerpo de Alonso reaccionó, expulsando el veneno con una violencia que, aunque dolorosa de presenciar, fue un signo de salvación. La joven permaneció a su lado el resto de la noche, una vigilia de enfermera y protectora, limpiando su frente y administrándole pequeñas dosis de sus infusiones curativas para estabilizar su cuerpo. La intimidad forzada por la emergencia rompió la última barrera entre ellos. Ella no lo veía como duque, sino como un hombre vulnerable y noble que luchaba por su vida, y su mano, al tomar el pulso, no temblaba por miedo, sino por la intensidad de su cuidado. Esta devoción no remunerada, este sacrificio personal, fue el verdadero punto de inflexión en su relación, un amor nacido del peligro y la lealtad absoluta. Cuando el sol se asomó por la ventana, Alonso despertó, débil, pero consciente, mirando directamente a los ojos de Isabel. «Isabel», susurró, su voz más clara que en meses, «me has salvado, lo has arriesgado todo». Él había oído las palabras del varón y la acusación de ella en un estado de semiconsciencia, y ahora la verdad era ineludible. «Varón Ramiro, me está envenenando». La confirmación, dicha en voz alta, fue la primera admisión de su vulnerabilidad y el inicio de su alianza real y activa, una conexión de conspiradores unidos contra un enemigo común, un pacto sellado por la verdad y la supervivencia. Isabel le confirmó sus sospechas, narrando la evidencia que había recolectado entre los sirvientes, el médico desconocido y la avaricia del varón por las tierras. La joven no suavizó el golpe, sabiendo que el duque necesitaba la verdad completa para armarse. «Sí, excelencia, no solo su vida, sino la fortuna de su casa y la esperanza de su pueblo están en peligro. Él está detrás de todo, incluso de la deuda que me trajo aquí». Su honestidad fue un bálsamo y un acicate, transformando la desesperación del duque en una determinación renovada. El duque Alonso, al confrontar la magnitud de la traición y la maldad, no se hundió en la autocompasión. En cambio, su culpa se transformó en una necesidad urgente de justicia. «He sido ciego, Isabel.
La debilidad me ha hecho vulnerable, pero la verdad me ha liberado. Le confió la existencia de un compartimiento secreto en su estudio, que contenía documentos vitales que probaban los desfalcos y las correspondencias de su tío, la única evidencia que, combinada con el testimonio de Isabel, podría derrocar al varón. Solo tú puedes acceder a ello sin levantar sospechas. Ve, Isabel, toma las pruebas. No eres un pasatiempo, eres mi única aliada, mi extensión en el mundo que se me ha negado. Confío mi vida y mi honor a tu coraje. El acto de confiarle la llave, pequeña y antigua, fue el primer verdadero gesto de amor de Alonso, un reconocimiento de su valía que superaba cualquier título o estatus social. Su alianza estaba sellada. Isabel, sintiendo el peso de la responsabilidad, aceptó la misión con la solemnidad de un juramento. Lo haré, Excelencia, por su vida y por la justicia de sus tierras. Su corazón, inicialmente frío por el miedo, se calentó con la certeza de que su destino no era la sumisión, sino la lucha por la verdad, al lado del hombre cuya alma noble había descubierto. La víctima se había convertido en la agente de cambio. La joven comprendió que su papel ahora era el de la investigadora, la estratega y la protectora silenciosa de un noble que, aunque poderoso por título, estaba vulnerable por la traición. Su conocimiento de las hierbas, su inteligencia y su coraje eran sus armas. El varón creía que la había doblegado, pero solo había encendido una llama de resistencia imposible de apagar. Este dramático punto de inflexión fue la caída que propulsó a Isabel a la acción. Ella ya no estaba atada a la deuda de su padre, sino a la causa de la justicia. Su amor por Alonso era inseparable de su deseo de ver la nobleza restaurada y la opresión desterrada de las tierras de Alarcón. La atmósfera del castillo, aunque recuperando la calma superficial, se cargó de una tensión palpable. La guerra silenciosa entre el duque y el barón había comenzado, y en el centro de ese conflicto estaba Isabel, la humilde pasatiempo que se convertiría en la clave de la redención y el amor verdadero. El duque, recuperando lentamente su fuerza, dedicó el resto del día a planear el enfrentamiento, confiando ciegamente en cada palabra y sugerencia de Isabel. Su respeto mutuo había crecido hasta convertirse en un amor basado en la admiración, la lealtad y el peligro compartido, la más fuerte de las bases. El varón, mientras tanto, continuaba con sus movimientos, ignorando la tempestad que se cernía sobre él. Convocó una reunión del consejo, convencido de que la debilidad de Alonso le permitiría asegurar el control total del ducado en las próximas horas, sin saber que Isabel ya había tomado las riendas del destino, convirtiendo su humillación en el motor de su resistencia. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabel y duque Alonso de Alarcón, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El peligro inminente actuó como un catalizador, forjando una conexión inquebrantable entre Isabel y el duque Alonso, una alianza sellada no con palabras vanas,
sino con la urgencia de la supervivencia. Isabel, ahora consciente de que su vida y la de Alonso pendían de un hilo, se movía por el castillo con la astucia de un felino, su presencia discreta transformándose en una sombra deliberada que pasaba desapercibida para los sirvientes del varón. Cada paso era medido, cada mirada un escrutinio. La joven utilizaba el manto de la noche y su nuevo estatus de enfermera personal para justificar su cercanía al estudio del duque, un pretexto perfecto para iniciar su búsqueda de las pruebas que desenmascararían la traición del barón Ramiro, sintiendo en el silencio opresivo del castillo el peso de las vidas de los campesinos que esperaban su redención. La llave en la mano de Isabel, fría y antigua, era el símbolo de la confianza absoluta de Alonso. Al abrir el escritorio secreto, se encontró con un tesoro de papeles amarillentos y diarios que revelaban no solo las maquinaciones financieras del barón, sino también la profunda herida emocional de Alonso. Cartas de su difunta madre que aludían a una enfermedad prolongada y la constante interferencia de su tío en asuntos familiares desde la infancia del duque. Esta documentación confirmó el patrón de traición de Ramiro, revelando que el envenenamiento no era una conspiración reciente, sino la culminación de años de manipulación. Isabel sintió una oleada de rabia justiciera, dándose cuenta de que la frialdad inicial del duque era solo una coraza forjada por una vida de engaño y desconfianza, una herida que ella ahora podía comenzar a sanar con la verdad. Durante las largas noches de vigilia, mientras Alonso se recuperaba lentamente gracias a sus cuidadosos remedios, Isabel leía en voz baja los documentos encontrados, actuando como el espejo de la verdad que el duque había temido mirar. La heroína se convirtió en su confidente, narrando la evidencia del desvío de rentas, la hipoteca ilegal de tierras y la miseria impuesta a los campesinos, una realidad que Alonso, en su convalecencia, no podía ignorar. El duque, al confrontar la magnitud de la traición de su propio familiar, experimentó una profunda catarsis. La culpa que lo había consumido se transformó en una determinación de hierro. Ramiro no solo ha querido mi muerte, Isabel, declaró con una voz grave de renovada autoridad, ha querido la ruina de mi casa y la miseria de mi gente. No lo permitiré. La tensión romántica alcanzó su punto álgido durante una de estas confidencias nocturnas. El duque, apoyado en sus almohadas, observó a Isabel bajo la luz parpadeante de una vela, viendo en ella no a la sierva, sino a su salvadora y aliada. Tu valor no se paga con oro, Isabel. Eres mi única luz en esta oscuridad. Su mano, temblorosa, buscó la de ella, y cuando sus dedos se entrelazaron, el contacto fue electrizante, un reconocimiento silencioso de que el vínculo que los unía era más profundo que la circunstancia. Fue un momento de vulnerabilidad compartida, donde las jerarquías sociales se derrumbaron, revelando dos almas solitarias que se aferraban a la esperanza y al coraje mutuo. La búsqueda de la prueba definitiva del envenenamiento se convirtió en la prioridad de Isabel. Ella recordó la mención de los sirvientes sobre el médico externo que enviaba los tónicos y se enfocó en encontrar la correspondencia que ligaba directamente a Ramiro con la compra del veneno. Una noche, mientras el varón estaba ocupado en una reunión con sus cómplices, Isabel se arriesgó a entrar en su estudio privado, un espacio opresivo que olía a incienso barato y codicia. El varón era un hombre metódico en su avaricia, y Isabel intuyó que la prueba más condenatoria estaría oculta en un lugar de supuesta seguridad, una trampa psicológica que solo un espíritu de justicia podría ver. En el estudio, Isabel descubrió un cajón oculto bajo una falsa tapa en el escritorio del varón. Dentro, encontró un contrato de compra de una sustancia botánica específica,
altamente tóxica en dosis repetidas, a nombre del médico de la capital, y lo que era más crucial, cartas firmadas por Ramiro que instruían la alteración de las medicinas del duque, junto con recibos de transferencias bancarias que vinculaban directamente al barón con la ruina financiera de la familia de Isabel. La visión de su propia desgracia documentada por la crueldad del barón encendió una furia fría y justificada en su corazón. Ella ya no era una víctima, sino la portadora de la justicia. El descubrimiento fue el punto de virada decisivo. Isabel regresó a los aposentos del duque con el paquete de documentos bajo el brazo, su rostro pálido pero resuelto. «Excelencia, he encontrado la prueba de su asesinato planificado y de la ruina de mi familia. El barón Ramiro es un traidor, un ladrón y un envenenador. Ahora debemos actuar». Su voz no era la de la sierva, sino la de la capitana de la defensa. Alonso, al ver la evidencia irrefutable, sintió una rabia helada correr por sus venas. Se levantó, apoyándose en la cama, su cuerpo todavía débil, pero su espíritu, completamente restaurado por la verdad. Había llegado el momento de confrontar. El duque Alonso, a pesar de su debilidad física, se negó a esperar una recuperación completa. El tiempo apremiaba, ya que las cartas revelaban que el barón planeaba tomar el control formal de las tierras en la próxima reunión del Consejo de la Comarca. Juntos, Alonso e Isabel planearon el acto de confrontación final. Decidieron convocar una cena urgente con el Consejo, utilizando una excusa de mejora milagrosa de la salud del duque para atraer a Ramiro a una trampa pública. Este desafío forzó a Alonso a confrontar su vulnerabilidad, aceptando la necesidad de confiar completamente en Isabel, no solo para su salud, sino para su estrategia legal y su seguridad. El barón, engreído y confiado en su control, no sospechó la trampa. La convocatoria del duque, aunque sorpresiva, la interpretó como un intento desesperado de Alonso por recuperar el control, un último intento antes de colapsar. Ramiro se preparó para la cena, listo para presentar los documentos falsificados y el certificado médico que declaraba a Alonso incapaz, sin saber que Isabel había duplicado las pruebas de su traición y las había distribuido a los miembros más leales del Consejo a través de doña Elena, los personajes de apoyo cruciales que representaban a la comunidad afectada. La noche de la cena se cubrió de una atmósfera de suspense y formalidad opresiva. El comedor principal, con su candelabro de cristal brillando, con luz fría, se convirtió en el escenario de la batalla. Alonso, vestido formalmente a pesar de su palidez, hizo una entrada dramática, apoyándose sutilmente en Isabel, un gesto de unión y desafío que no pasó desapercibido. Su presencia desató un murmullo de sorpresa. El barón, con una sonrisa forzada, intentó dominar la escena, felicitando sarcásticamente al duque por su recuperación temporal. En un momento crucial, después de que el barón comenzó a discutir la necesidad de un control financiero temporal debido a la incapacidad de Alonso, el duque detuvo el monólogo con un golpe en la mesa. «Basta, Ramiro. No hablaremos de mis finanzas, sino de mi salud y de mi veneno». La palabra veneno resonó en la habitación como un rayo. Los miembros del consejo se quedaron en silencio absoluto, y la máscara de falsa amabilidad del barón se resquebrajó, revelando un pánico gélido. Isabel, de pie junto al duque, no era ya la sierva, sino la acusadora. Con una voz clara y sin miedo, los síntomas de Alonso, la persistencia de la enfermedad a pesar de los cuidados del barón y la naturaleza sutil del envenenamiento. Su relato, detallado y creíble, impactó profundamente a los consejeros, quienes observaban la palidez del duque como prueba viviente. La joven heroína había encontrado su voz,
utilizando su conocimiento intuitivo no solo para curar, sino para exponer la verdad en el ámbito público, transformando el drama íntimo en una lucha por la justicia social y el honor. El varón, al verse acorralado, intentó desacreditarla. Mentiras, calumnias de una simple sirvienta endeudada. Ella solo busca ascender socialmente con fábulas de hechicería. Su desesperación era evidente, pero su intento de desprestigiarla solo reforzó la credibilidad de Isabel. Fue entonces cuando Alonso tomó la palabra, con una fuerza que no se le conocía en meses. Silencio, Ramiro. Mi pasatiempo, como tú la llamaste, es mi salvadora. ¿Y sabes por qué, tío? Porque ella no está movida por la avaricia, sino por la lealtad y la verdad. Ella no me ha envenenado, me ha curado. Alonso hizo un gesto a doña Elena, quien discretamente pasó la documentación incriminatoria a la cabeza del consejo. El duque continuó. Antes de que acuses a Isabel, lee la prueba de tu propia traición, el contrato de compra del veneno, tu plan para mi muerte y la ruina de la familia de esta joven, todo por la codicia de mis tierras. La lectura de los documentos por parte del consejero mayor fue el golpe final, la prueba irrefutable que convertía la sospecha en certeza y el drama personal en escándalo público de la nobleza. El barón Ramiro, al ver sus planes derrumbarse, intentó una maniobra desesperada. Se abalanzó sobre el duque, un último intento de silenciarlo, pero Alonso, aunque debilitado, reaccionó con la fiereza de su linaje. El amor y la justicia le habían dado la fuerza para resistir. El clímax estaba cerca. La confrontación final entre el bien y el mal se desataría. Isabel, posicionada estratégicamente, estaba lista para proteger a Alonso. Su mano se aferró a un pesado candelabro, lista para actuar, su corazón latiendo con una mezcla de terror y determinación. La joven entendía que el amor no era solo consuelo, sino también el coraje de luchar por la vida del amado. El giro había sido completo. La víctima endeudada se había transformado en la protectora del duque, y su amor era la fuerza motriz de la justicia. La imagen de Alonso, erguido, enfrentando a su traidor, con Isabel a su lado, desafiando las normas sociales por el bien mayor, se grabó en la mente de los consejeros. La nobleza del duque, recuperada por la verdad y la lealtad, contrastaba con la bajeza del varón. El destino de las tierras y la justicia estaban a punto de ser restaurados, gracias a la astucia y el corazón puro de una joven humilde. El varón, atrapado, se dio cuenta de que su juego había terminado, su tiranía expuesta. Su desesperación lo hizo perder toda compostura. El silencio tenso de la habitación reflejaba el destino de Ramiro pendiente de un hilo. El duque no solo lo había desenmascarado, sino que lo había humillado públicamente, y todo por la mujer que él había despreciado. El consejo, horrorizado por la magnitud de la traición, se puso del lado de Alonso, condenando las acciones del varón. El duque, con una mirada de profunda gratitud y amor hacia Isabel, hizo un gesto, sellando el destino de Ramiro. El enfrentamiento había llegado a su punto álgido, y la resolución de la justicia estaba a un paso. El barón Ramiro, al presenciar la lectura de los documentos que probaban su traición y al escuchar la acusación pública que desmantelaba su imperio de mentiras, fue consumido por una desesperación virulenta que borró cualquier rastro de la nobleza fingida. Un grito estridente de rabia, más animal que humano, resonó en el comedor, y su mano, ágil por la maldad, extrajo rápidamente una daga oculta, un arma que hasta ese momento había permanecido en la sombra, al igual que sus intenciones. El ataque fue directo y feroz contra el duque Alonso, un intento final de silenciar la verdad y reclamar el ducado por la fuerza bruta,
desatando un terror helado entre los consejeros, quienes se levantaron de sus asientos en un caos de sorpresa y pánico ante la violación de toda etiqueta. El destino de Alonso pendía de un hilo, y el drama personal se convirtió en una lucha a muerte. El duque Alonso, a pesar de la debilidad que aún residía en sus extremidades por el lento envenenamiento, reaccionó con la prestancia y el instinto forjado en sus años de fidalguía y deber, un reflejo condicionado por la inminencia de la muerte. Logró interceptar el brazo armado del varón, pero la fuerza del varón, alimentada por el odio y el pánico de ser descubierto, era superior. El forcejeo fue brutal y desesperado, las mesas y las sillas se tambalearon, y el aliento superficial de Alonso demostraba su vulnerabilidad física. Sin embargo, su espíritu, ahora iluminado por la verdad y la presencia de Isabel, se negaba a rendirse, luchando no solo por su vida, sino por el honor de su linaje y la promesa de justicia para su pueblo. Fue en ese instante crítico, cuando la fuerza de Alonso comenzaba a ceder, que Isabel demostró la verdadera nobleza de su carácter. Sin un segundo de duda y con la valentía nacida del amor y la justicia, se interpuso en el camino de la daga, no de forma directa, sino con una acción calculada. Blandió el pesado candelabro de bronce que había tomado como arma improvisada, utilizando toda la fuerza que le daba la rabia justa, e impactó con precisión devastadora en la muñeca del varón. El golpe seco y el grito de dolor de Ramiro se mezclaron con el sonido metálico de la daga al caer al suelo, un ruido que significó la rendición absoluta del villano. La acción heroica de Isabel salvó la vida del duque y marcó el final del conflicto físico. El varón, ahora desarmado y aturdido por el dolor y la humillación, fue sometido por la fuerza recuperada de Alonso, quien lo inmovilizó brevemente, permitiendo que los guardias del castillo, que habían estado esperando discretamente la señal y el caos, irrumpieran en el comedor para arrestarlo. La imagen del varón Ramiro, esposado y arrastrado, gritando amenazas inútiles y maldiciones, fue la consumación de la justicia que tanto Isabel como los campesinos oprimidos habían anhelado, un momento de liberación absoluta. El consejero mayor, visiblemente conmovido por la escena, se dirigió al duque Alonso y a Isabel, recogiendo del suelo la daga y los documentos incriminatorios como pruebas irrefutables para el juicio inminente. Con una solemnidad que impregnó el ambiente, declaró la victoria de Alonso. Duque Alonso de Alarcón, su valentía y la de la señorita Isabel han salvado no solo su vida, sino el honor de esta casa. El varón Ramiro será juzgado por traición a la corona y por intento de fratricidio. La justicia de vuestra casa y de vuestras tierras ha sido restaurada. La honestidad de la señorita Isabel es testimonio de la lealtad y la verdad que a partir de hoy deben gobernar este ducado. Alonso, agotado por la lucha, pero con el alma en paz, se dirigió a Isabel, ignorando a los consejeros por un instante. Su rostro, aunque pálido, irradiaba una luz de profunda gratitud y admiración. Tomó las manos de la joven, aún temblorosas por la adrenalina, y las besó con una ternura infinita. Isabel. Su voz era grave y emotiva. Has arriesgado tu vida por la mía. Tu coraje ha superado el de cualquier noble que haya conocido. No tengo palabras para agradecerte que me hayas curado del veneno y, más aún, de la soledad y la desconfianza. El duque Alonso, luego de recuperar el aliento y con la mirada fija en Isabel, hizo un gesto hacia el consejo, un movimiento que sellaba su destino y el de la joven. Con una claridad y una autoridad que no se le habían escuchado en meses, anunció su decisión, un quiebre audaz y romántico con las normas sociales. La deuda de su familia no solo queda cancelada, sino que es reemplazada por la gratitud eterna de mi casa. Su nobleza no está en su sangre,
sino en su espíritu indomable y en su corazón. Su discurso fue una ruptura con el pasado de frialdad y una bienvenida a una era de equidad y amor. Alonso tomó la mano de Isabel con una firmeza que resonó con su renovada autoridad y la alzó públicamente ante el Consejo, sellando su destino para siempre. Ante ustedes, miembros del Consejo de la Comarca, y ante Dios, declaro mi voluntad y mi corazón. Isabel será mi esposa, mi compañera y la duquesa de Alarcón. Ella gobernará a mi lado, y su justicia será la ley en estas tierras. El anuncio fue un acto de amor y de justicia social, elevando a la heroína al lugar que su valor y su virtud merecían. El Consejo, conmovido y consciente del profundo impacto de este anuncio, rompió el protocolo con un murmullo de aceptación y admiración, validando la decisión del duque. Entendieron que la unión de Alonso e Isabel no era un simple matrimonio, sino el símbolo de una nueva era para el ducado, una era marcada por la transparencia, la lealtad y el fin de la opresión. La joven, con lágrimas de felicidad en los ojos, aceptó su destino, sintiendo que su viaje de humillación había culminado en un amor más poderoso que cualquier título. Isabel sintió que su alma se curaba por completo al escuchar las palabras de Alonso. El amor que había crecido en la sombra, alimentado por el cuidado y la conspiración, se había manifestado abiertamente en el clímax de la confrontación. Había encontrado no solo la justicia para su padre, sino un compañero que la veía como su igual, una aliada de por vida en la noble tarea de gobernar con equidad. Alonso, al apoyarse en Isabel, no solo buscaba sostén físico después del forcejeo, sino que hacía una declaración pública de su vulnerabilidad aceptada. Su dependencia de ella era el testimonio de un amor profundo, donde las barreras de poder y estatus se habían disuelto, transformándose en una alianza basada en el respeto mutuo y la lealtad inquebrantable. La derrota del barón, el envenenador y el triunfo de Isabel, la curandera, simbolizaron la victoria del bien sobre el mal, la redención del héroe a través del amor y el empoderamiento de la heroína a través de la acción. El clímax había resuelto el conflicto principal de la trama. El duque anunció de inmediato el perdón de todos los impuestos opresivos que el barón había impuesto a los campesinos y la anulación de todas las deudas ilegales. La noticia de la justicia y el matrimonio del duque con su salvadora se extendería por las tierras de Alarcón como un viento de esperanza y un presagio de paz y prosperidad. El amanecer se alzó sobre el castillo de Alarcón con una luz diferente, bañando los antiguos muros con una calidez que hacía meses no sentían. La sombra del barón Ramiro había sido extirpada, y con ella la atmósfera de opresión y melancolía reemplazada por una palpable sensación de esperanza y renovación. Isabel y Alonso, agotados por la batalla de la noche anterior pero unidos por la euforia de la victoria, contemplaron el sol desde los aposentos del duque, ahora transformados en un espacio de intimidad y planificación. La justicia había prevalecido, pero la tarea de curar las heridas profundas del ducado y consolidar su amor requería la misma astucia y dedicación que habían empleado contra Ramiro. La curación física del duque, Alonso, acelerada por la expulsión del veneno y la paz mental, se completó con los cuidados expertos de Isabel, quien ahora ya no usaba sus remedios en secreto, sino como la legítima curadora de su esposo y duque. La total recuperación de Alonso fue simbólica. No solo se levantó de la cama de enfermo, sino que se alzó con una fuerza renovada para gobernar. Su primer acto oficial fue la ratificación pública de todas las promesas hechas, perdonando las deudas opresivas y restableciendo los derechos de los campesinos,
un acto de justicia social que convirtió a Isabel en una figura reverenciada por el pueblo. La boda de Alonso e Isabel se celebró con una sobriedad elegante que reflejaba la seriedad de su compromiso y la nobleza de sus corazones, en lugar del boato excesivo de la antigua nobleza. La ceremonia, oficiada en la capilla del castillo, fue íntima, pero asistida por los consejeros leales y los sirvientes, quienes ahora veían en Isabel no a una intrusa, sino a su salvadora. El duque, al tomar la mano de Isabel, no solo la unió a su vida, sino a su deber, sellando un pacto de amor y de gobierno equitativo. La unión no era solo el final de la deuda de la joven, sino el inicio de un legado de amor basado en el respeto mutuo. El duque Alonso, completamente transformado, ya no era el hombre distante y atormentado por la culpa. El amor de Isabel lo había redimido de su propia frialdad, permitiéndole abrazar la vulnerabilidad y la confianza. Juntos, comenzaron a implementar una serie de reformas agrarias y financieras destinadas a erradicar la injusticia y la opresión que Ramiro había impuesto. Isabel, como duquesa, demostró ser una gobernante perspicaz y compasiva, utilizando su conocimiento de la vida humilde para guiar las decisiones del ducado, convirtiéndose en una verdadera agente de cambio para las clases menos favorecidas. La resolución del drama familiar de Alonso fue profunda. La traición de su tío había sido una herida abierta, pero al perdonar las deudas de los oprimidos, incluida la de la familia de Isabel, Alonso encontró la verdadera redención y la paz con su pasado, entendiendo que el honor se demuestra en la acción y no en el aislamiento. Isabel, al curar su cuerpo y su alma, había traído la paz a su linaje y la esperanza a su futuro, enseñándole que la fuerza reside en la compasión y la alianza, no en la frialdad autosuficiente. El amor entre Alonso e Isabel floreció con una belleza serena, sostenido por la admiración intelectual y la lealtad que había nacido en el crisol del peligro. Su relación se construyó sobre un fundamento inquebrantable de respeto mutuo, donde el duque valoraba el consejo de su esposa tanto como su amor. Las confidencias nocturnas, antes llenas de planes de supervivencia, ahora se llenaban de sueños compartidos para el ducado y la promesa de un futuro familiar, un legado de amor que celebraría la justicia y la verdad. La cura de Isabel se había extendido a las tierras de Alarcón. El miedo de los campesinos se disipó con la nueva administración y la prosperidad comenzó a retornar al valle. El castillo, antes un monumento gótico a la melancolía, se llenó de vida y risas, un símbolo tangible de que el amor y la justicia pueden sanar no solo a las personas, sino a las sociedades enteras, demostrando el poder del coraje de una sola joven contra la opresión de toda una clase social. El destino del barón Ramiro fue el de la humillación pública y la prisión, un final justo para su avaricia. Su derrota sirvió como advertencia para otros nobles corruptos, asegurando que la era de la opresión en Alarcón había terminado definitivamente. El triunfo de Alonso e Isabel fue la prueba de que la nobleza de espíritu y la justicia son más poderosas que la riqueza sin moral. El último párrafo del cuento es la promesa de futuro, el legado duradero de su amor. Isabel, sintiendo la esperanza de una nueva vida crecer en su vientre, le confió la noticia a Alonso en una tarde soleada en los jardines restaurados. El duque, al escuchar la noticia, abrazó a su esposa con una efusividad que demostraba la plenitud de su felicidad, un momento de intimidad que selló su victoria final sobre la soledad y la enfermedad. El final fue la imagen de Alonso e Isabel juntos, mirando hacia el horizonte de sus tierras, ahora verdes y prósperas, con la certeza de que su amor
nacido del drama y la justicia, sería un faro de esperanza para su hijo y para su pueblo, un legado de amor duradero que reescribiría las reglas de la nobleza. Si has acompañado la historia de Isabel y del duque de Alarcón Alonso hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios, porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.